Buenas noches, mi nombre es Nicole Sánchez y les voy a hablar sobre el cuento de Stephen King, El dedo móvil. Este fue incluido en su libro Pesadillas y alucinaciones. Pero primero debemos saber quién es Stephen King. Es un famoso escritor de terror estadounidense nacido en Portland en 1947. Es conocido por novelas como Carrie, It, El Resplandor, Misery, etc., muchas de las cuales han sido adaptadas a cine o a series de televisión. También ha escrito guiones para películas y series. Inició sus pasos en la literatura durante la universidad, publicando sus relatos en la revista The Main Campus. En 1971 inició su carrera como profesor, sin dejar de escribir. Así fue como publicó su primera novela, Carrie, en 1974, y esta obtuvo mucho éxito. También publicó otras novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Este cuento tiene como premisa la siguiente. Howard Midla se enfrenta al dedo que habita en su baño. Los personajes principales del cuento son Howard Midla, el protagonista, un asesor fiscal con gusto por el juego Jeopardy y los números primos. Se trata de un hombre ordinario, que es un poco amargado e inteligente. Se comporta de forma al principio un poco estoica, pero luego procede a convertirse en una persona más paranoica debido al dedo y toma decisiones cuestionables. Luego tenemos a su esposa, Violet Midla, asistente de dentista. Su arquetipo vendría a ser el interés amoroso del protagonista. Ella es una mujer que, a pesar de parecer frágil, en realidad no lo es. Es muy energética como un huracán. Se le dan bien los juegos de palabras. Según Howard, esta característica fue una de las que le atrajo de ella. Durante la lectura se utiliza una palabra muy a menudo para describir las acciones que ella realiza y esa es brío, que quiere decir energía. Luego tenemos personajes secundarios que no llegan a aparecer tanto como Violet y Howard. Tenemos a la señora La, que es la que atiende a Howard en la tienda de los La, Alimentación y Delicatessen La. También es mencionada su familia, pero ella es la única que aparece. Es una señora amable y habla con un acento porque su idioma natal no es el inglés o el español en este caso. También tenemos al dependiente de la ferretería Manitas Feliz, a la que acude Howard posteriormente en el cuento. Dennis Finney, el vecino de Howard, descrito como un borracho irlandés, gordo y ruidoso. Y también tenemos al oficial O'Banion, un policía descrito como joven e irlandés. Por último, tenemos personajes extra que llegan a ser mencionados en la lectura, pero realmente no aparecen o solo tienen una aparición muy corta. Por ejemplo, la familia de la señora La solo es mencionada, Dr. Stone, que es con quien trabaja Violet, los padres de Violet, Bill de Horn y la señora de Horn, cuyo nombre no conocemos, el jefe de Howard, John Lathrop, Alicia Fenster, una vecina chismosa, las señoras Javier y Donovan, que aparecen durante un momento y son vecinas de Howard y Vi. En el primer acto del cuento, Howard Midla estaba viendo el programa de Jeopardy, respondiendo a las preguntas en su mente y quejándose de los participantes, cuando de repente escuchó un ruido que provenía del baño. Al revisarlo, ocurre el primer punto de giro. Se dio cuenta que había un dedo en el lavabo. Considero que este es el punto de giro porque el personaje descubrió una amenaza en su vida cotidiana. Al inicio del segundo acto, Howard creía que era solo una alucinación, especialmente cuando su esposa Violet llegó y no tuvo problema alguno al ir al baño. Los dos charlaron y bebieron por un rato hasta que ella se fue al dormitorio. Aparentemente todo seguía normal. Sin embargo, Howard quedó en pánico después de un segundo encuentro con el dedo y terminó buscando otras alternativas para orinar, como el callejón o el lavabo de su cocina. No pudo dormir y al día siguiente no fue al trabajo. Entró al baño una vez más y fue entonces que se dio cuenta de algo importante. El dedo estaba creciendo. Luego de ese encuentro durmió en el sillón y tuvo un sueño. Aquí se lleva a cabo el segundo punto de giro, puesto que al final de la pesadilla, Howard encuentra una fórmula para acabar con el dedo, utilizar desatascador líquido.
A partir de aquí se da el tercer acto, donde transcurre el clímax de la historia. Howard compró los implementos necesarios para enfrentarse al dedo, el desatascador líquido y una podadora eléctrica. Pensó que podía acabar con el dedo tan solo con el destapador, sin embargo tuvo que recurrir a la podadora. Lo cortó en pedacitos y estos pedacitos los metió al inodoro. Mientras se daba la batalla, un vecino de Howard, Finney, llamó a la policía, creyendo que éste estaba matando a su mujer, a pesar de que ésta había salido al trabajo en realidad. Sin embargo, cuando llegó el oficial, se encontró con un hombre delirante, cubierto de sangre y sucio, preguntándole cosas relacionadas a dedos y a las manos. Aquí ocurre el final de la historia, que es un final abierto, donde no sabemos si el policía y Howard se encuentran con vida, puesto que concluye en que el policía está a punto de revisar el inodoro de donde se escuchan sonidos del dedo tratando de salir. A continuación voy a leer 3 pasajes de diálogo que me llamaron la atención. Materia orgánica, comentó Howard. ¿Qué significa eso? El dependiente, un hombre calvo con un montón de verrugas en la frente, se encogió de hombros. El palillo que sostenía entre los dientes rodó de una comisura a la otra. Comida, supongo. Pero yo no dejaría la botella al lado del lavavajillas, ya me entiende. ¿Cree que podría corroer las manos?, preguntó Howard, esperando que su voz sonara lo suficientemente horrorizada. El dependiente volvió a encogerse de hombros. Supongo que no es tan fuerte como lo que vendíamos antes, ese líquido que contenía lejía, pero es que ese ya no es legal. Al menos creo que ya no es legal. Pero ve esto, ¿no? Dio unos golpecitos en el logotipo de la calavera y los huesos cruzados, característico de los productos tóxicos, con un dedo corto y rechoncho. Howard observó aquel dedo con atención. Se dio cuenta de que se había fijado en muchos dedos de camino al Manitas Feliz. Sí, asintió, ya lo veo. Bueno, pues no lo ponen solo porque queda bien, ¿sabe? Si tiene hijos, mantenga la botella fuera de su alcance, y no lo utilice para hacer gárgaras. El hombre lanzó una carcajada y el palillo empezó a balancearse sobre su labio inferior. No lo haré, repuso Howard. Este pasaje me llama la atención porque detrás de las palabras que dice Howard existe un subtexto que el dependiente de la tienda no entiende. Es decir, cuando él pregunta sobre materia orgánica y sobre si le hace daño a las manos, se refiere al dedo, pero el dependiente no sabe que existe tal amenaza. ¿Qué quieres?, inquirió Vi. Una Pepsi. Creo que bajaré a la tienda de los La a comprarme una. Después de las 3 cervezas y un tazón de helado, vas a explotar, Howard. No, no voy a explotar, repuso el aludido. Pero si no se libraba pronto del peso que le cargaba los riñones, tal vez sí que explotaría. ¿Seguro que te encuentras bien? Vi lo observaba con mirada crítica, aunque su tono se había suavizado un tanto, teñido ahora de auténtica preocupación. Porque la verdad es que tienes un aspecto terrible. Bueno, empezó Howard a regañadientes. Hay una pasa de gripe en la oficina. Supongo que... Yo te iré a comprar la maldita Pepsi si tanta falta te hace, lo interrumpió su mujer. No, señora, intervino Howard con presteza. Vas en camisón. Mira, me pondré el abrigo. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una revisión médica completa, Howard? Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Mañana lo miraré, repuso su marido en tono vago mientras se dirigía al recibidor, donde se hallaba el perchero. Debe de estar en una de las carpetas de la mutua. Bueno, pues hazlo, y si estás tan loco como para salir a la calle, ponte mi bufanda. De acuerdo, buena idea. Este pasaje me llama la atención porque se da a entender la dinámica que existe entre Howard y Vi, y estos se relacionan mediante el diálogo mostrando perfectamente sus personalidades. Como Vi le habla de forma energética y le pregunta si se encuentra bien, mientras que Howard le responde a regañadientes, tratando de ocultar lo que en realidad está pasando. Yo de usted no lo haría, advirtió Howard. De verdad que no lo haría. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, señor Howard?, quiso saber el agente O'Banion. ¿Y qué ha metido en el retrete? ¿Qué ha pasado? Pues fue como Howard se interrumpió y de repente esbozó una sonrisa. Era una sonrisa de alivio, pero su mirada se dirigía una y otra vez hacia la tapa bajada del retrete. Fue como en Jeopardy, explicó por fin.
de hecho, la fase final del concurso. La categoría es lo inexplicable. La respuesta es porque sí. ¿Sabe cuál es la pregunta, gente? Fascinado, incapaz de apartar los ojos de los de Howard, el agente O'Banion meneó la cabeza. La última pregunta del concurso, anunció Howard con voz quebrada y ronca por los gritos, es: ¿por qué a veces suceden cosas terribles a la gente más encantadora del mundo? Esa es la pregunta. El asunto requerirá un montón de reflexión, pero tengo mucho tiempo, siempre y cuando me mantenga alejado de los agujeros. Este pasaje me llama la atención porque Howard le habla al oficial sobre el dedo y el oficial no tiene idea de lo que está pasando. Él creía que él había matado a su mujer, pero previamente le confirmó que no, que estaba en el trabajo. Y a partir de eso comienza a relacionarlo con Jeopardy, el juego que tanto le gusta. Y llega a la conclusión de que es como Jeopardy lo que le pasó. A continuación, los 3 pasajes con descripciones que son de mi preferencia. El primero es: Bette Midler era una de esas mujeres que hacen las cosas con tal precisión que casi parecen frágiles. Pero Howard llevaba 21 años casado con ella, por lo que sabía que no tenía ni un pelo de frágil. Bette comía, bebía, trabajaba, bailaba y hacía el amor de la misma forma, con brío. Aquella noche entró en el piso como un huracán de bolsillo. Con uno de sus grandes brazos sujetaba una bolsa de papel marrón contra el pecho derecho. Llevó la bolsa a la cocina sin detenerse siquiera. Howard oyó el crujido de la bolsa, el ruido de la nevera al abrirse y volverse a cerrar. Al regresar al salón, Bette le arrojó el abrigo. Este pasaje me llama la atención porque describe a la esposa de una manera muy interesante, en la cual podemos conocer un pedazo de su personalidad, que es muy energética. Al realizar estas actividades, también se describe muy bien cómo ella entra a la casa y la imagen en nuestra mente puede aparecer de forma clara. Había llegado a 13 y estaba a punto de empezar a orinar cuando, de repente, oyó un sonido seco a sus espaldas. Plonk. Su vejiga, que reconoció antes que su cerebro que el sonido correspondía al tapón de goma al ser retirado del desagüe, se cerró de inmediato y de un modo bastante doloroso. Al cabo de un instante, aquel sonido, el sonido de la uña al rascar con suavidad la porcelana mientras el dedo se inclinaba y retorcía, tanteando el terreno, volvió a comenzar. Howard sintió que se le ponía la piel de gallina y que se le encogía hasta hacerse demasiado pequeña como para sujetar la carne que ocultaba. Una sola gota de orina cayó y chocó contra el inodoro antes de que el pene de Howard pareciera encogerse entre sus dedos, retirándose como una tortuga que busca la seguridad del caparazón. Howard avanzó despacio y con pasos vacilantes hacia el lavabo y miró dentro. El dedo había vuelto. Era un dedo muy largo, pero por lo demás ofrecía un aspecto normal. Howard veía la uña, una uña ni comida ni demasiado larga, y los 2 primeros nudillos. Mientras lo miraba, el dedo continuó inspeccionando a tientas el entorno del desagüe. Howard se agachó y echó un vistazo bajo el lavabo. La cañería que salía del suelo no tenía más de 6 centímetros de diámetro. No era lo suficientemente ancha como para que cupiera un brazo. Además, había un recodo muy cerrado en el lugar de la rejilla de contención. Así pues, ¿a quién pertenecía aquel dedo? ¿A quién podía pertenecer? Este pasaje me llama la atención porque se presenta primero el uso de onomatopeyas, plonk, y además por la forma en la que narra lo que sintió Howard al ver aparecer al dedo. Lo hace sentir muy real y hace que nosotros también podamos imaginarlo de esta manera. Esto nos deja inmersos en la lectura y nos permite crear nuestra propia imagen mental de lo que está sucediendo. El piso de los Midler se hallaba en la 4ª planta de un edificio de 9, situado en la calle Hawking. A la derecha, a media manzana de distancia, en la esquina de Hawking y el Boulevard de Queens, se encontraba Alimentación y Delicatessen La, una tienda abierta a las 24 horas del día. Howard dobló hacia la izquierda y caminó hasta el extremo del edificio. Había allí una callejuela estrecha que daba al patio de luces de la parte posterior del edificio. A ambos lados de la callejuela se alineaban grandes cubos de basura. Entre ellos se abrían unos espacios en que gente sin hogar, algunos de ellos alcohólicos, aunque no todos, ni mucho menos, se montaban sus incómodas camas a base de papel de periódico.
Nadie parecía haberse instalado allí aquella noche, por lo que Howard estaba profundamente agradecido. Se deslizó entre el primer y el segundo cubo, se bajó la cremallera y orinó durante largo rato. En el primer momento, su alivio fue tal que casi sintió que aquello era una bendición pese a las duras pruebas que había arrostrado aquella tarde. Pero cuando el río de orina empezó a remitir y se puso a reconsiderar su situación, la ansiedad volvió a adueñarse de él. Me llama la atención este pasaje porque describe el escenario en el que vive Howard, es decir, su barrio, para conocer un poco más de la geografía donde está ubicado y nos permite imaginarnos qué hay al lado del edificio en el que vive. Además, describe de forma interesante lo que sintió Howard al poder por fin saciar sus ganas de orinar. Eso fue todo en este video. Muchas gracias.